La vida de Diego Velázquez y su estilo pictórico están enlazados con la vida de Felipe IV y los sucesos históricos de la España del siglo XVII. Velázquez nació en 1599 en Sevilla. 6 años después, en 1605, nace el príncipe Felipe, el futuro rey de España. Velázquez inicia su formación a los 10 años, primero como aprendiz en el taller de Francisco Herrera el Viejo, y un año después se cambia al taller de Francisco Pacheco. La formación de los pintores en ese entonces se daba a manera de intercambio. El aprendiz entraba al servicio del maestro, moliendo colores, tensando lienzos, armando bastidores, etc. Y a cambio el maestro le ofrecía techo, alimento, vestido y enseñanza. Tras terminar su aprendizaje a los 18 años, Velázquez aprueba el examen del gremio de pintores de Sevilla. Esto le permitía abrir su propio taller y recibir aprendices. Aquí comienza la carrera de Velázquez, atendiendo a una clientela sevillana que demandaba pinturas religiosas y retratos. Sus pinturas religiosas se caracterizan por incluir personajes ordinarios, buscando así acercar las historias religiosas a la gente de su tiempo. Como ejemplo tenemos este cuadro, Cristo en casa de Marta y María, en el que vemos a dos mujeres en primer plano en una cocina, mientras al fondo podemos ver a Cristo en otra habitación hablando con Marta y María. Esta composición en la que yuxtapone dos momentos muy diferentes será retomada mucho más adelante en cuadros como Las hilanderas. De este cuadro me llama mucho la atención el chile seco que está en primer plano. Habían pasado menos de 100 años de la conquista de México y al parecer el chile seco ya había sido adoptado como parte de la cocina española. Parece un guajillo, ¿no? Es como para hacer unas mojarritas al ajillo. En estos años fallece el rey y el príncipe Felipe, del que hablábamos antes, con tan solo 16 años, es nombrado el nuevo rey de España. Aquí hay que hacer una breve pausa para explicar el funcionamiento de la monarquía española y de un personaje importante, que era el valido o favorito del rey. El valido tomaba decisiones políticas y controlaba la administración en nombre del rey. Era un personaje con muchísimo poder político. El valido anterior, Francisco de Sandoval, duque de Lerma, se vio envuelto en escándalos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Con la llegada de Felipe IV al trono, se nombra a un nuevo valido, Baltasar de Zúñiga, que hasta entonces era tutor del príncipe. Este, a su muerte, un año después, fue sucedido por su sobrino, el conde duque de Olivares. Las nuevas élites políticas miran al sur de España, lugar de origen de Velázquez. La nueva corte está llena de sevillanos, y es aquí donde el pintor intenta acercarse a la corte, ayudado con los contactos de Francisco Pacheco, su antiguo maestro y ahora suegro. El antiguo pintor del rey, Rodrigo de Villandrando, había fallecido un año antes. Y es aquí que la oportunidad llama y Velázquez, habiendo realizado retratos de personajes cercanos al rey, es llamado a Madrid para pintar a Felipe IV. Y al ser el retrato realizado de su agrado, a los 24 años es nombrado pintor del rey. Su trabajo consistía ahora en realizar retratos de los miembros de la corte y pinturas para decorar los palacios. Como les decía, la nueva administración, para legitimarse, acusa a las élites anteriores de corrupción y utiliza como bandera del nuevo gobierno la austeridad. Esto es evidente en los retratos que en estos años realiza Velázquez de la realeza. El rey es retratado con vestimenta sobria y fondos grises, sin oro ni encajes o gorgueras muy complicadas. Por estos años Rubens visita España y en sus ratos libres aprovecha para realizar retratos y copias de cuadros de la colección real. Velázquez lo ve trabajar y entiende lo que es ser un pintor de fama mundial. Velázquez, aunque ambicioso, seguía pensando como un pintor provinciano y es animado por Rubens para conocer Italia. Con 30 años, Velázquez pide permiso al rey para terminar su formación en Italia, en donde permanecerá 2 años. Este viaje y poder apreciar la pintura de autores como Guercino, Caravaggio, Tintoretto, Giorgione, Miguel Ángel, Rafael y sobre todo Tiziano, se traduce en que Velázquez modifique el color de sus bases, de oscuras a claras,
y su pintura de opaca a traslúcida. Esto resulta en pinturas mucho más luminosas y ricas en efectos y texturas. De estos años es también su famoso Cristo. Si lo comparamos con uno de sus trabajos anteriores, vemos cómo la composición se ha limpiado y simplificado, liberando al cuadro de distracciones innecesarias, enfatizando así la figura de Cristo. Esto es claramente un resultado de haber estudiado a los pintores clásicos. Sus composiciones también se ven menos planas. Basta comparar Los borrachos con La fragua de Vulcano, con solamente un año de diferencia. A su regreso de Italia, el cambio en su estilo es notado por el rey, quien le encarga muchas pinturas para decorar los nuevos palacios en construcción. Esta es la década más prolífica de Velázquez y en la que su estilo comienza a madurar. Al mismo tiempo, escala poco a poco en su puesto, hasta ser nombrado a los 44 años ayuda de cámara, uno de los puestos más altos dentro de la corte. Todo parece marchar favorablemente, pero repentinamente se suceden un número de desgracias. Muere su maestro y suegro, seguido de la muerte de la reina, y 2 años después la del príncipe heredero, Baltasar Carlos, que tenía 17 años. Sin reina ni heredero, el rey se casa con la prometida de su hijo, su sobrina Mariana. Velázquez forma parte de la comitiva que marcha hacia Italia a recibir a la nueva reina que viene de Austria, viaje que aprovecha para permanecer nuevamente en Italia. En esta ocasión, encargado de comprar esculturas y pinturas para decorar el nuevo palacio ante la llegada de la nueva reina. Siendo el ambicioso que era, en Roma Velázquez busca entrar en contacto con las élites del Vaticano. Como carta de presentación, expone el retrato de su esclavo, Juan de Pareja. Yo he visto en persona este retrato y es impresionante. No parece una pintura, parece que estás ante alguien vivo. Y en Roma entonces no existía un buen retratista. Los pintores estaban enfocados en realizar vistas de la ciudad o cuadros mitológicos y religiosos. Basta comparar el retrato que Hipólito Leoni hace de un cardenal para entender el impacto que pudo tener Velázquez en Roma. Esto finalmente le permitió retratar al Papa. Mientras tanto, el rey manda llamar insistentemente a Velázquez para que regrese a España. La reina Mariana está embarazada y hay gran expectativa en la corte. Finalmente da a luz a la infanta Margarita, que años después Velázquez retratará como figura principal del cuadro Las Meninas. Esta época de Velázquez se distingue por realizar retratos femeninos, a diferencia de los masculinos que pintó en sus primeros años. Después de los 50 de edad produce sus mejores obras. De estos años son Las Meninas y Las Hilanderas, así como los varios retratos de las infantas y la reina. A los 10 años de la llegada de la nueva reina, nace un varón, Felipe Próspero. Velázquez lo retrata cubierto de amuletos para alejar el mal de ojo y la brujería. Se tenía mucho anhelo por el nuevo heredero, pero este fallece a los 3 años, tan solo unos días antes del nacimiento de su hermano, el futuro rey Carlos II. En 1660, el rey y la corte escoltan a la infanta María Teresa para reunirla con su nuevo esposo, el rey Luis XIV de Francia. Velázquez, como aposentador real, se encargó de preparar el alojamiento y de decorar el pabellón donde se produjo el encuentro. El trabajo lo agotó y a la vuelta enfermó de viruela. Unos días después, el 6 de agosto, murió. 5 años después fallecerá el rey y el trono será ocupado por Carlos II, el hechizado, cuyo lamentable estado físico era atribuido a la brujería e influencias diabólicas. Con su infertilidad termina la línea española de los Habsburgo y con su muerte el siglo XVII, el siglo de oro español. Hasta la próxima.